Listo. Entonces, en pocas palabras, ya sabemos que esa velocidad angular hace referencia a la rapidez. ¿Listo? Conceptos diferentes. Por ejemplo, usted va en un carro, entonces usted sabe que en el carro está el velocímetro. En una moto, eso le registra 80 kilómetros por hora. Listo. Eso es una rapidez, no es una velocidad. ¿Por qué no es una velocidad? Porque la velocidad es un vector. Y a usted, el velocímetro le dice cuánto es su rapidez, pero no le dice en qué dirección va. Usted puede tener un carro que va de sentido sur a norte y otro carro que va de sentido norte a sur, ¿sí? Y pueden ir a la misma rapidez, pueden ir a 80 kilómetros por hora, pero van a velocidades diferentes. ¿Y por qué es diferente la velocidad? Por el simple hecho de la dirección. Porque es que una cosa es ir hacia el norte y otra cosa es ir hacia el sur, hacia el oriente o hacia el occidente. Pueden tener la misma rapidez, pero van en direcciones opuestas. ¿Listo? Entonces recuerden que la rapidez es el tamaño de la flecha, la rapidez es el número 80 kilómetros por hora, pero que me diga 80 kilómetros por hora norte, 80 kilómetros por hora sur, 80 kilómetros por hora occidente, 80 kilómetros por hora oriente, nororiente, noroccidente. Eso simplemente lo hace que ya sea un vector. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos justamente lo mismo que hemos hecho siempre. Recuerden que nuestro plano cartesiano ha sido fundamental para todo. Entonces tengo plano cartesiano y entonces tengo ahí una rueda de una bicicleta y entonces supongamos que vamos a mirar el movimiento de un pedacito de barro que quedó en la llanta alrededor de la bicicleta o el mismo movimiento de la rueda de la bicicleta, ¿sí? Entonces usted simplemente se da cuenta que aquí usted puede tener una posición inicial y una posición, no sé, final, por acá. ¿Sí? Me interesó mirar esa parte nomás. Entonces, posición inicial, posición final. ¿De qué? Pues de un mugrecito que había por acá, miren. ¿Sí? Posición inicial, posición final. Listo, entonces ya sabemos que debemos caracterizar este ángulo, ¿sí? Pues entonces este va a ser un ángulo inicial medio desde el origen, porque este es el origen, recuerden. Entonces este va a ser teta inicial y ahora esto de aquí hasta acá va a ser teta final. De tal manera que este ángulo que tenemos acá, ¿sí? Este de acá, pues ¿quién va a ser? Pues teta final menos teta inicial, ¿cierto? Porque si usted a teta final que va desde acá hasta acá, le quita este pedacito que es teta inicial, pues justamente le da el ángulo que le interesa. Listo, entonces eso va a ser teta final menos teta inicial, que es lo que tenemos acá. Entonces recuerde que a mí me gusta utilizar final e inicial, pero aquí lo utilizan como posición 2 menos posición 1, no interesa. Y aquí estamos diciendo que esta es la dirección de rotación, justamente vuelve y juega por lo que les acaba de decir ahorita, que vamos en dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Listo? Perfecto. Entonces, lo que les decía aquí, la rapidez angular omega. ¿Listo? Entonces, esa velocidad puede ser positiva o negativa. ¿De qué depende? Pues justamente la dirección, o sí, la dirección de giro. Entonces ya sabemos que en sentido de las manecillas del reloj es negativo y en sentido antihorario es positivo. ¿Listo? Eso debe quedar claro. Todo lo que sea sentido antihorario en física es positivo. ¿Listo? Perfecto. Bueno. Y aquí viene otra relación. Entonces, lo que les decía, una revolución, ¿sí? Es 2pi radianes. Es decir, una vuelta completa, ¿sí? Una vuelta completa, entonces permítame dibujo acá mi circunferencia. Ah, bueno, acá que ya está dibujada. Pero una vuelta completa que son 360 grados. Entonces quiero que esto quede claro. Estos son 360 grados, ¿sí? Toda la vuelta. O sea, arrancar desde este punto y darle toda la vuelta son 360 grados. Pero también es lo mismo que 2pi. Es lo mismo. Y es lo mismo que una revolución. ¿Listo? Generalmente uno habla de revoluciones por minuto. Entonces, una revolución por minuto
¿sí? Es una unidad muy técnica que se utiliza mucho en la industria y en las ingenierías, porque justamente la revolución por minuto, más adelante uno puede ver una cantidad física que se llama la potencia, y esa potencia pues va a estar ligada con el hecho de que tantas vueltas son posibles dar con un dispositivo, entonces qué tantas vueltas doy en determinado tiempo, entonces eso va a ser importante. Entonces, para el caso de la Tierra, nosotros damos una revolución, ¿sí? Entonces es lo mismo, nosotros damos 2pi alrededor del Sol, ¿sí o no? Damos la vuelta completa alrededor del Sol. En términos de días, 365 días, ¿sí o no? Un año es 365 días y es justamente el tiempo que le toma a la Tierra darle la vuelta al Sol y volver al mismo punto. Pero también uno podría decir que esto es una revolución, pero no por minuto, es una revolución ¿por qué? Por año. ¿Por qué? Porque fue el tiempo que le tomó en dar una vuelta en un año. ¿Listo? Entonces justamente son las tres formas de medición y uno debe tener pues las diferentes relaciones. Entonces aquí simplemente si a usted le dicen, una revolución por minuto, pues que una revolución por minuto es una revolución por minuto, se acostumbra a escribir RPM, entonces, listo, entonces no va a haber problema. Y entonces justamente esa revolución por minuto se puede expresar en términos de radianes sobre segundo, o se puede dar también en términos de radianes sobre minuto, ¿listo? Entonces, aquí lo que es importante es mirar las relaciones, los factores de conversión, ¿sí? Entonces ya sabemos que un factor de conversión muy importante va a ser que una revolución es igual a 2pi radianes, o sea, una vuelta son 360 grados o 2pi radianes, y un minuto son 60 segundos, una hora son 60 minutos, una hora son 3600 segundos. Entonces, recuerden que las horas y los minutos y los segundos están en múltiplos de 60, ¿listo? Entonces simplemente vamos a tener este caso. Y entonces lo que yo les decía, entonces, rotación positiva en sentido antihorario, mírela, rotación negativa en sentido horario, ¿listo? En este caso la velocidad angular es positiva, pero en este caso al lado de la imagen, lado derecho, en este caso va a ser negativa, ¿listo? Es una convención, ¿sí? Entonces simplemente se acepta eso ya desde hace muchísimos años y es una convención, ¿listo? Entonces, acá hay un ejemplo numérico de utilizar los datos que nos han dado hasta ahora. Entonces, cálculo de la velocidad angular. Entonces, el volante de un automóvil dice que la posición del volante está determinada en términos del ángulo, que es 2 radianes sobre segundo al cubo por tiempo al cubo. O sea, me están diciendo este problema, entonces me están dando la posición, ¿sí? Esta es la posición. Entonces, me están diciendo que es 2 por el tiempo al cubo. ¿Listo? Entonces dicen que calcular ese ángulo en radianes y en grados para un tiempo de 2 y 5 segundos. Pues bueno, note que aquí ya las unidades están en radianes. Entonces el ángulo de por sí ya me va a dar en radianes. ¿Sí? Entonces si a usted le dicen que para t igual a 2 segundos, entonces pues sencillo. ¿Qué debo hacer? Pues coger esta ecuación que me están dando, y entonces reemplazar 2 por ¿quién? Por el tiempo, pero el tiempo estoy diciendo que es 2, entonces 2 al cubo. Listo. Entonces te hace esa supermultiplicación que es multiplicar 2 4 veces. Eso le da 16. Entonces listo, aquí ya tengo 16. Pero 16 ¿qué? Eso es lo que hay que pensar, 16 ¿qué? Entonces note que esto nos está diciendo que está ya en radianes. Entonces me dio 16 radianes. Y me dice que lo pase a grados. Entonces para pasar eso a grados, entonces recuerde lo siguiente. Entonces para pasar a grados, multiplico por 180, entonces 16 por 180 y dividido entre pi. Y eso me da 916 grados. Es decir que esto es lo mismo que aproximadamente 916 grados.
¿Listo? Aquí me preguntan en el punto B, calcule la distancia que recorre la partícula desde t igual a 2 hasta t sub 2 igual a 5. Listo, entonces hagámonos la imagen de lo que está pasando. Entonces, yo tengo un movimiento circular, tengo mi objeto, y entonces aquí fue en t igual a, t igual a 2 segundos, y después está por acá, en t igual a 5 segundos. ¿Listo? ¿Qué es lo que debo mirar? Entonces, justamente me están preguntando lo siguiente. Aquí está la posición de mi objeto en tiempo igual a 1, que es tiempo igual a 2 segundos, pero después cambió de posición y ahora está en la posición 2, que es en la posición 5 segundos, para ese tiempo, en 5 segundos. ¿Ya calculé el grado en radian? Sí, claro, ya me dio 16, ¿listo? Entonces, para este caso me dio 16, 16 radianes, ¿listo? Y para el segundo caso, que va a ser para 5 segundos, pues lo mismo, haga 5 a la 3, 5 por 5 por 5, y eso multiplíquelo por 2, eso le da 250 radianes. ¿Sí? Estoy reemplazando aquí el 2 y el 5. Esto me da 250 radianes, listo. ¿Qué puedo hacer con eso? Pues con esa información puedo conocer la distancia que recorre la partícula en el borde. ¿Qué significa? Que me están preguntando por los pasos que está dando la partícula justamente en el borde. Y ese borde es lo que nosotros habíamos llamado el arco. Entonces el arco va a ser S igual al radio. Y entonces me tienen que dar el radio. Mire, el diámetro del volante es de 0.36. Entonces el diámetro es todo esto. Pero yo necesito la mitad. Entonces, porque la mitad es el radio. ¿Listo? Entonces 0.36 dividido 2. Entonces eso da 0.18, ¿no? Entonces 0.18. Y toca mirar que esté en metros. ¿Sí está en metros? Sí, 0.18 metros. ¿Listo? Multiplicado por el ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? Entonces, pues el ángulo es este angulito azul. Ojo, yo aquí tengo mi plano cartesiano. Yo sé que 16 radianes se midió desde el origen y 250 radianes se midió desde el origen. Entonces, ¿cuánto vale este segmento azul? Pues lo que les dije ahorita, el final menos el inicial, posición final menos posición inicial. Es decir, 250 menos 16. Y eso va a dar 234. Entonces aquí tengo 234 ¿qué? Radianes. ¿Listo? Porque recuerden que el arco lo debemos calcular cuando eso está en radianes. Entonces cuando usted da 0.18 por 234, pues eso le da 42. ¡Ay, que la velocidad angular! Ah, pues fácil, 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 fácil. Porque la velocidad angular simplemente va a ser ¿quién? Posición final menos posición inicial. O sea, 250 menos 16, que va a ser 234 radianes. ¿Cierto? Sobre tiempo final menos tiempo inicial, es decir, 5 menos 2, ¿cuánto les da? Eso les da 3 segundos y esto da radianes. Entonces la velocidad angular va a dar en términos de radianes sobre segundo. ¿Y cuánto da 234 dividido 3? Da 78. Entonces da 78 radianes sobre segundo. Entonces esa fue la velocidad angular entre 2 y 5. ¿Listo? Perfecto. Y hay otra que preguntan que es una velocidad instantánea, entonces esa no la vamos a calcular porque para eso necesitamos otras nociones que están por fuera del curso, que es justamente la noción de derivada, que va a ser pues muy poderosa porque eso me va a permitir a mí encontrar todo lo que yo necesite. Pero simplemente encontramos esos valores, entonces 250 radianes, 16 radianes, ¿sí? 920, mire, 360. Entonces, ojo, aquí lo que yo les digo es multipliquen por 180 y dividen entre pi. ¿Listo? No se enreden con los 360. Listo. Entonces, este ejemplo, ¿sí? Velocidad angular como vector. Ah, bueno. Entonces, ahora sí le vamos a meter la parte vectorial. Entonces, mire, cuando usted tiene esta velocidad angular positiva, usted está apuntando hacia arriba. Entonces, ustedes imagínense que usted tiene un destornillador. Entonces, usted lo coge del mango, el destornillador puede ser un destornillador de pala, de estrella, como usted quiera. Usted tiene ese destornillador. Y entonces usted va a desenroscar un tornillo. Cuando usted desenrosca el tornillo y trata de desenroscar ese o fácil, trata de abrir la tapa de un frasco, desenrósquela. Ese desenroscamiento se hace en sentido antihorario.
¿sí? Se acoja, por ejemplo, una botella de una gaseosa, de esa de plástico, la que es retornable, y gire la tapa. Cuando usted gira la tapa y usted mira ese movimiento, lo hace en sentido antihorario. Y justamente si usted pudiera apuntar con su pulgar, se va a dar cuenta que ese movimiento indica que el pulgar va hacia arriba. ¿Listo? Ahora, si usted necesita ahora no desenroscar, sino enroscar, pues entonces usted cambia el sentido de su mano, ¿sí? ¿Sí o no? Eso es lo que generalmente uno hace. ¿Listo? Entonces, en sentido antihorario 1 desenrosca y en sentido horario 1 enrosca. Cuando usted desenrosca, pues va a tener un vector de velocidad angular que le indica que sí, su rapidez es positiva, porque ya nos dimos cuenta que en sentido antihorario es positivo, pero está apuntando hacia dónde, hacia arriba. ¿Y cómo usted sabe eso? Justamente por la dirección que tiene su dedo pulgar. Entonces, si su dedo pulgar va hacia arriba, significa que su velocidad angular va a ser positiva, pero si va hacia abajo, va a ser negativa. ¿Listo? Y está desenroscando en el eje Z. Uy, ¿cómo así que en el eje Z? Sí, póngale mucho cuidado. Si usted tiene su movimiento circular, es decir, tiene aquí su circunferencia y tiene su plano cartesiano, ¿cierto? Ya hemos visto que este es nuestro plano cartesiano. Este es el plano cartesiano. Sí, perdón, ya lo... Este es mi plano cartesiano. ¿Sí? Entonces ya dijimos que justamente este es el eje X, este es el eje Z, perdón, eje X y el eje Y. Pues eje X, eje Y, ¿listo? Entonces ahí tengo eso, eje X y eje Y. Pero note que para este ejemplo esta figura es como si estuviera acostada. Es decir, que esta figurita que dibujé en azul, ¿sí? La voy a acostar, es decir, la voy a poner acá. Sí, mire, lo acosté. Y entonces si acuesto la figura, pues yo sé que el eje X y el eje Y también van a estar como, pues van a estar acostados. Es decir, que aquí ahora va a estar, por aquí va a estar mi eje Y y por allá acostadito va a estar mi eje X. ¿Listo? Entonces de tal manera que puedo utilizar otra nueva coordenada y pues esa coordenada pues va a ser justamente esta coordenada. Y esa coordenada, si este es el eje X y este es el eje Y, pues esta se acostumbra a notar como el eje Z. Y entonces si esto está dando vueltas en sentido antihorario, significa que esto está dando vueltas en sentido antihorario. Entonces justamente ese eje me va a indicar la dirección de movimiento de mi rotación. ¿Listo? Entonces puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Entonces vemos que si va hacia arriba la velocidad va a ser positiva y si va hacia abajo pues la velocidad va a ser negativa. ¿Listo? Que es justamente lo que me está diciendo aquí esta página. ¿Listo? Entonces ya sabemos que si W apunta en la dirección de Z positivo, esa velocidad angular es positiva, pero si no, pues va a ser negativa. ¿Listo? Ok. ¿Y qué pasa con la aceleración? Entonces ya la habíamos mencionado. Entonces aceleración, ¿sí? Entonces aquí traten de utilizar esta notación. Si cambien esto por esto, entonces va a ser la aceleración angular con esta letra que es omega mayúscula, porque la van a encontrar en mucho lado, ¿sí? Entonces simplemente, pues cuando da aceleración significa que la velocidad angular ya no es constante. ¿Qué significa que la velocidad angular ya no sea constante? Entonces, en este mismo ejemplo, suponga lo siguiente. Entonces voy a bajar dos situaciones. Voy a bajar tres situaciones. Tengo mi disco, ¿sí? Y entonces en un caso, póngale mucha atención, en un caso lo que yo voy a tener es justamente un vector de velocidad angular que va sobre el eje Z. Entonces, supongamos que ya sabemos que este es este caso, ¿cierto? Que en el que el pulgar apunta hacia arriba. Entonces tengo una dirección Z
hacia arriba y por eso la velocidad angular va hacia arriba. ¿Listo? Es decir, que el objeto está dando vueltas en sentido antihorario. Pero ¿qué diferencia hay entre estas tres situaciones? Entonces, en las tres situaciones la velocidad angular va hacia arriba. En las tres situaciones la velocidad angular es positiva. ¿Listo? En las tres situaciones el objeto que esté sobre esta circunferencia se está moviendo en dirección contraria a las manecillas del reloj, es decir, en sentido antihorario. En las tres situaciones el pulgar va hacia arriba, pero hay una diferencia, y es que en las tres situaciones está cambiando la velocidad angular. Porque aun cuando las tres sean positivas, las tres vayan hacia arriba, el pulgar vaya hacia arriba en las tres, el vector se está haciendo cada vez más pequeño. ¿Y qué significa? Que la partícula aquí está andando con una velocidad angular muy rápida, positiva, aquí disminuyó su velocidad angular, pero sigue siendo positiva, y aquí la disminuyó aún mucho más y está siendo positiva. Es decir, que este es el caso análogo al frenado que nosotros tenemos en un movimiento rectilíneo. Entonces, esta situación es una situación de frenado. Entonces, cuando frena, ¿sí? Cuando frena, pues recuerde que nosotros tenemos velocidad inicial, velocidad final, ¿sí? Entonces voy a coger estos dos vectores para que usted se dé cuenta qué es lo que voy a hacer. Me cojo el vector, sí, este es mi instante inicial, este es mi instante final, entonces me cojo mi vector de velocidad final, listo. Listo, entonces ya lo cogí, miren, ¿sí? Entonces vector de velocidad inicial y vector de velocidad final. Lo puse ahí al lado, ¿sí? Para que se dé cuenta de una cosa. Entonces nosotros habíamos dicho que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces si usted tuviera que hacer esa resta de esos dos vectores, ¿hacia dónde iría el nuevo vector? Entonces lo que le estoy preguntando es, mire, la aceleración angular, nosotros lo estamos definiendo como velocidad final menos velocidad inicial. Lo que pasa es que esto es velocidad angular final y velocidad angular inicial porque estamos en un movimiento circular. Entonces velocidad final menos velocidad inicial. ¿Listo? Y sobre tiempo final menos tiempo inicial. Listo. Entonces tengo que hacer la resta de estos dos vectores. Es un problema de restar vectores. Entonces tengo que hacer una resta. Entonces usted simplemente tiene que hacer lo siguiente. Entonces voy a bajar este vectorcito. Entonces yo sé que velocidad final y velocidad inicial ya lo representé, velocidad angular final y velocidad angular inicial. Entonces si la velocidad, recuerden que la más pequeña es la final. Entonces permítame aquí ponerle otra vez el nombre para que no se olvide. Esta es la final y esta es la inicial. Listo. Entonces usted hace final menos inicial, pues le va a salir esta flechita de color moradito, ¿sí? Y justamente se dirige hacia abajo. ¿Por qué no se dirige hacia arriba? Entonces no se dirige hacia arriba porque en este caso el inicial es mayor que el final. Entonces mire, si este número inicial es mayor que el final y usted está haciendo una resta, démosle a esto un número. La velocidad final me dio 7 radianes sobre segundo, pero la velocidad inicial me dio 17 radianes sobre segundo. Si yo hago 7 menos 17, ¿cuánto me da eso? Menos. ¿Menos cuánto? Menos 10 radianes sobre segundo. Es decir, que ese menos indica que el nuevo vector, que en este caso sería el vector de aceleración angular, va dirigido hacia abajo. ¿Eso qué indica? Que como la aceleración va hacia abajo, significa que es una aceleración negativa. Una aceleración negativa indica que el sistema se está frenando. Bueno, entonces, ejemplo, usted pone un disco de música o pone, por ejemplo, su DVD, el disco para ver películas, que eso casi ya no se está utilizando, entonces usted pone, ¿sí?, en su DVD su película, y cuando termina la película, pues el disco tiene una velocidad angular, pero cuando acaba, pues él para, y cuando él para significa que él se frenó, ¿listo? Entonces, no me interesa saber qué le hizo frenar, recuerde que esto es cinemática y la cinemática solamente pienso en las consecuencias del movimiento, ¿sí? Y en la dinámica pues me pregunto por las causas del movimiento. Entonces aquí esto se está moviendo, no sabemos por qué, estamos analizando cuáles son las consecuencias de dicho movimiento. ¿Listo?
Entonces por eso podemos tener una aceleración angular que es positiva o negativa, ¿listo? Aquí está el mismo ejemplo anterior con la aceleración angular, pero pues ahora hay que calcular la velocidad angular en un punto para t igual a 2 y para t igual a 5 y hacer la resta y justamente a lo mismo. Entonces, mire que todo sea en radianes sobre segundo, entonces es bueno utilizar todo en unidades de radianes sobre segundo. Y lo mismo, aceleración angular como vector, entonces este sí me interesa esta diapositiva para que quede claro lo siguiente. Lo que les estaba diciendo, entonces, si la dirección, ¿sí?, del vector verde con el vector amarillo, es decir, el vector de velocidad angular es positivo, pero el de aceleración angular es positivo, ¿cuándo se hace caso? Entonces permítame mostrarle. Usted tiene dos discos, ¿sí? O tres discos, no importa. Voy a dejar acá tres discos. Entonces voy a dejar el vector en verde, que es el vector de velocidad angular. Entonces aquí, posición 1, posición 1, posición 2 y posición 3. ¿Qué pasa en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3? Que la velocidad angular fue que aumentando, y si fue aumentando, entonces ahora sí vamos a hacer la siguiente resta. Este es mi vector de velocidad angular final y este es mi vector de velocidad angular inicial. ¿Listo? Y entonces voy a borrar esta escena aquí y voy a comparar estos dos vectores. El final y el inicial son vectores de velocidad angular porque están en verde y el verde es para la velocidad angular. Y entonces usted va a tener lo siguiente. Como ya sabe que la aceleración es vector final menos vector inicial, ¿cierto? Entonces mire, vector final menos vector inicial. Entonces vector final menos vector inicial. Entonces si este es el final y este es el inicial, pues ¿qué vector le va a dar vector final menos vector inicial? Pues le va a dar justamente este vector. Pero ese vector va hacia dónde? Hacia arriba. ¿Qué dice? Pues que es una resta. Me dicen vector final menos vector inicial. Ah, bueno, entonces vector final menos vector inicial. Entonces, ¿qué hago? Pues es como al final quitarle este inicial. Y cuando le quite todo este segmentico, pues ¿qué queda? Este vector en amarillo que es la velocidad, perdón, que es la aceleración angular. Entonces, esa aceleración angular, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Y ahorita los ejemplitos que borré, todos los tres vectores en verde, ¿hacia dónde iban? Hacia arriba, pero fueron aumentando. ¿Listo? Entonces aumentó. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces la velocidad va hacia arriba y la aceleración va hacia arriba, entonces es positivo. Listo. Entonces ahí estamos diciendo que el sistema se está acelerando. Pero es que también hay otro caso. Y entonces usted tiene que ponerle mucha atención, porque hay otro caso. ¿Listo? Va a haber otro caso. Tengo mis discos, ¿sí o no? Perdón. Tengo los discos. Entonces aquí es de ponerle la misma interpretación a la situación. Entonces el mismo disco en tres tiempos diferentes. Pero entonces ahora voy a dibujar el vector verde, que el vector verde es la velocidad angular, ¿sí? Ese vector verde de velocidad angular. Entonces lo voy a dibujar acá, mire. Instante 1, instante 2, instante 3. ¿Listo? Entonces, ojo, ahí la velocidad angular es negativa, porque va en sentido contrario, perdón, porque va en sentido horario, va en sentido de las manecillas del reloj, y porque el pulgar está apuntando hacia abajo. ¿Listo? Pero la pregunta es, ¿la aceleración es positiva, negativa o mejor aún, se está acelerando o se está desacelerando el sistema? Entonces, pues lo mismo, toca tomar un ejemplito con estos dos vectores, si ustedes desean. Y entonces se van a dar cuenta que en este caso, ¿sí? En este caso, perdón, esta la hice muy grande, en este caso, tengo mi vector
de velocidad angular. Este es el inicial y este es el final, ¿listo? Estoy aumentando la velocidad. Entonces lo estoy aumentando, pero de manera negativa, eso es lo que hay que pensar. Entonces cuando lo aumento de manera negativa, ¿sí? Entonces permítame, voy a hacer lo mismo, me cojo mi vector, mire, vector inicial, vector final, y ahora va a ser final menos inicial. Pues cuando haga vector final menos vector inicial, usted se va a dar cuenta que efectivamente el nuevo vector de color amarillo va a ir hacia ¿dónde? Hacia abajo, ¿listo? Sí, porque si a este grandote le quito este pequeño, pues me da el amarillo, ¿sí o no? Debe pensar un poquito de eso. Si al grandote le quito el pequeño, córtelo, recórtelo. Si es como coger aquí, lo voy a hacer con líneas para que se dé cuenta. Voy a hacer con esta línea. Si tengo este vector, tengo esta otra línea, y esta lineecita se la voy a quitar a esta grandota. Entonces mire, le estoy desmochando todo esto. ¿Qué me queda? Esto que es justamente el vector que obtengo. Listo. Entonces la aceleración va hacia abajo, pero tanto la velocidad angular como la aceleración, las dos fueron hacia abajo. Y si las dos van hacia abajo, entonces, ¿qué tengo? Una aceleración. Entonces, ¿qué es importante? Pues lo que dicen aquí en conclusión, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues es la siguiente. Si la aceleración angular y la velocidad angular van en la misma dirección, la rotación se acelera, es decir, que se está acelerando. ¿Cuándo van en la misma dirección? Pues póngale mucha atención. Si la velocidad es positiva y la aceleración es positiva, entonces esto se está acelerando. Si la velocidad es negativa, pero la aceleración también es negativa, también se está acelerando, ¿sí? Póngale, por ejemplo, regla de signos. Más por más, menos por menos, más. Las dos cosas se están acelerando. Pero, si la velocidad es positiva, pero, por ejemplo, la aceleración angular es negativa, ¿sí? Pues más por menos le va a dar menos. Entonces ahí ya no se está acelerando, se está frenando, que es lo que está sucediendo acá. ¿Listo? Que fue en el caso del ejemplo que les mostré anteriormente. Teníamos velocidades iniciales muy altas, pero a medida que va pasando el tiempo, comienza a disminuir y entonces yo les decía que se frene. ¿Sí? Entonces, pues al frenarse, pues vamos a tener justamente velocidades con aceleraciones en diferentes direcciones y entonces eso va a generar un freno. ¿Listo? Entonces, justamente esa es la pregunta número 1 de la clase. Mañana haré las otras dos, pero hoy voy a hacer la pregunta número 1. Entonces, ¿en qué me voy a fundamentar para la pregunta número 1? Entonces, tengo una gráfica, ¿sí? Es una gráfica de velocidad angular versus tiempo y pues también de aceleración versus tiempo. Entonces, lo siguiente, esta línea verde es una gráfica de velocidad angular. Entonces me está diciendo que es positiva de 0 a 4 la velocidad angular positiva, pero después se vuelve negativa, ¿sí? Porque aquí están los números positivos, permítanme. Aquí van números positivos, ¿sí? Así que usted acá póngale 1, 2, pero aquí van números negativos, ¿sí? Entonces, menos 1 hasta 2, listo. Y la línea que es como amarilla, anaranjada, es la aceleración angular, ¿listo? Y entonces, ¿cuál es la pregunta 1? Entonces, la pregunta 1 es la siguiente. Entonces, a partir de la gráfica, es cierto que el objeto se frena, ¿sí? Que el objeto se está frenando porque esta es la gráfica de un problema, ¿sí? Así como cuando usted tuvo la burbuja e hizo una gráfica de posición versus tiempo, pues esa era la gráfica de posición versus tiempo del movimiento de la burbuja. Esta es la gráfica de velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo en una sola de algún sistema, ¿sí? Entonces, lo que le estoy diciendo, a partir de la gráfica, es cierto que el objeto se está frenando
en el intervalo de tiempo que va desde 2 hasta 4, desde 2 segundos hasta 4 segundos. Entonces, ¿qué pregunta o qué le estoy afirmando yo? Que en este intervalo, desde 2 hasta 4, el objeto se está frenando. Entonces usted me tiene que decir, yo le estoy diciendo que es cierto que el objeto se está frenando, y usted me tiene que decir si es falso o es verdadero. ¿Qué tiene que hacer? Analizar. Entonces, analice muy bien esta imagen, analice muy bien, no solamente la imagen, sino analice muy bien estos dos ejemplos. Trate de reproducir lo que les acabo de decir hace poco, con los ejemplitos, piense cuándo se frena, cuándo se acelera, ¿sí? Y entonces usted me puede decir cuándo se está frenando y cuándo se está acelerando, ¿sí? Y justamente usted puede decidir si efectivamente ahí se está frenando o no. ¿Listo? Entonces, esa es la pregunta número 1. Y por otro lado, entonces, rotación angular constante. Entonces, no me voy a gastar mucho tiempo acá. Acá simplemente mire una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones, que están bien resaltadas porque tienen una sombrita ahí. Entonces, estas son las mismas. Y es igual a y inicial más aceleración por tiempo. Esta y final es igual a y inicial más un medio de la velocidad inicial, ¿sí? Más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Son las mismas ecuaciones. Es decir, mire que esta es la misma que habíamos anotado para la cinemática. Entonces habíamos dicho que y era igual a y inicial, ¿sí? Más velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Solamente que en vez de y, teta. Y inicial, teta inicial. Velocidad inicial, pues velocidad angular inicial. Aceleración, entonces aquí recuerden que la vamos a llamar así, omega. ¿Listo? Es la misma ecuación. Es decir, que esto es lo mismo, solamente que pues para un movimiento que está girando. Entonces, como es lo mismo, debe haber una relación, ¿sí o no? Debe haber una relación entre lo lineal y lo rotacional. ¿Listo? Es decir, que debe haber una relación entre velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Sí? Debe haber alguna relación, porque si están dando, es de pensar un poco, si nos están dando las mismas ecuaciones, significa que tienen el mismo comportamiento. Lo único que está cambiando simplemente es el hecho de que está dándonos eso en términos de otra coordenada que ya no es la coordenada X o Y, sino la coordenada teta, que es el ángulo, ¿sí? Y justamente por ahí debe haber una relación, ¿listo? Entonces, ahí tenemos eso. Entonces mañana, justamente voy a hacer un ejemplo de esta parte de aceleración angular y voy a tratar de realizar una simulación justamente para mostrarle esta relación entre lo que les estoy preguntando, relación entre cinemática lineal y angular. Fue madre, mire. Entonces hay una relación, ¿listo? Entonces es fácil para que ustedes por favor vayan leyendo la otra parte, ¿sí? Listo. Y entonces